injustificables desde cualquier perspectiva que se les mire. Los actos terroristas siempre tienen la intención de provocar temor entre la población a través de artefactos explosivos que terminan por ocasionar la pérdida de miles de vidas. Estos son los peores ataques terroristas en las últimas 2 décadas. El vuelo 103 de Pan Am era un avión de la aerolínea internacional estadounidense Pan Am que realizaba un itinerario entre Frankfurt y Detroit, haciendo escala a través de Londres y Nueva York. Fue víctima de un ataque terrorista el miércoles 21 de diciembre de 1988, cuando cubría el trayecto entre Londres y Nueva York, explotando en el aire y cayendo sobre la ciudad de Lockerbie, en el Reino Unido. Murieron las 259 personas que viajaban a bordo y 11 personas más en tierra. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca fue destruido por una bomba en plena trayectoria, cuando pasaba sobre Soacha, Cundinamarca, en Colombia. El atentado, que al parecer iba dirigido contra el expresidente colombiano César Gaviria, fue ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín. En los hechos murieron 110 personas entre pasajeros y tripulación. No hubo sobrevivientes. La explosión de un coche bomba en la cuadra 2 de la calle Tarata, en pleno corazón de Miraflores, en la ciudad de Lima, Perú, realizada el 16 de julio de 1992 por el grupo terrorista Sendero Luminoso. El lugar donde ocurrió el hecho es una zona comercial dentro de un distrito de clase media alta de Lima. 2 vehículos, cada uno equipado con 250 kilogramos de explosivo, explotaron en la calle Tarata a las 9:15 p.m., matando a 25 personas e hiriendo a más de 200. La onda expansiva destruyó o dañó 183 casas, 400 negocios y 63 automóviles estacionados. Este ataque terrorista con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires constituyó el mayor atentado terrorista no estatal ocurrido en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. El 19 de abril de 1995, el terrorista Timothy McVeigh llevó a cabo un ataque con explosivos cuyo objetivo fue el edificio federal Alfred Murrah, ubicado en Oklahoma, Estados Unidos. En total, 168 personas perdieron la vida y más de 680 resultaron heridas. El autor del ataque, Timothy McVeigh, fue ejecutado con inyección letal el 11 de junio del 2001. Dos cochebombas estallaron en las inmediaciones de las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, capitales de Kenia y Tanzania, provocando 224 muertos y miles de heridos. Los hechos estuvieron relacionados con el grupo terrorista Al-Qaeda y a raíz de esto su antiguo líder Osama Bin Laden se incluyó en la lista de los hombres más buscados del mundo. Una serie de atentados terroristas perpetrados por los miembros de la red yihadista Al-Qaeda provocaron la muerte de unas 3.000 personas e hirieron a otras 6.000 y la destrucción del World Trade Center de Nueva York. El 7 de febrero del 2003 ocurrió un ataque con explosivos atribuidos a las FARC contra el Club El Nogal, ubicado en Bogotá, y dejó un saldo de 36 personas muertas y más de 200 heridas. El 16 de mayo del 2003, en Casablanca, Marruecos, se dieron 5 ataques contra restaurantes y hoteles turísticos frecuentados por hebreos. En total, 45 personas murieron y otras 100 resultaron heridas. El 24 de agosto del 2004 ocurrió un doble atentado contra 2 aviones comerciales en Rusia. Los responsables de los ataques, que dejaron 90 personas fallecidas, fueron islamistas pro-chechenos.
Dos atentados con bomba perpetrados el 29 de marzo en las estaciones de metro de Lubyanka y Park Cultural, con un intervalo de 40 minutos, causaron al menos 38 muertos y más de 60 personas heridas. 10 explosiones en 4 trenes entre las 7:36 y 7:40 de la mañana provocaron la muerte de 191 personas e hirieron a 1858. Los atentados del 11 de marzo del 2004, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de las cercanías de Madrid, llevados a cabo por una célula de terroristas yihadistas. Fallecieron 193 personas y 1858 resultaron heridas. El 1 de septiembre del 2004, terroristas chechenios tomaron la escuela de Beslan en Osetia del Norte, en Rusia. 2 días después se produjo un tiroteo entre los secuestradores y la fuerza de seguridad, que dejó un saldo de 334 muertos, en su mayoría niños, y más de 783 heridos. A las 8:50 am explotaron 3 bombas, con 50 segundos de intervalo entre 3 vagones del metro de Londres. Una cuarta bomba explotó en un autobús a las 9:47 am en la plaza de Tavistock. Murieron 52 personas y resultaron heridas 770. El mes de noviembre del 2008 es uno de los meses más tristes para los habitantes de Bombay, en India, a causa de los 10 atentados que ocasionaron la muerte de 173 personas, mientras que 327 resultaron lesionadas. Una explosión en el distrito gubernamental de Oslo y un tiroteo ocurrido 2 horas después en la isla de Utoya dejaron como saldo 77 personas muertas y más de un centenar de heridos, muchos de ellos adolescentes. El atentado terrorista contra el primer ministro de Líbano, en el que fue detonado un carro bomba en el centro de Beirut, resultó con la muerte de 21 personas y más de 100 heridas. El 25 de julio del 2012, una serie de atentados terroristas llevada a cabo en varias ciudades de Irak simultáneamente dejó como saldo un total de 103 personas muertas y más de 267 heridas. El 15 de abril del 2013 ocurrió un atentado terrorista durante la maratón en Boston, en el que murieron 3 personas, mientras que 200 resultaron heridas a causa de 3 explosiones producidas en la línea de meta. El 21 de septiembre del 2013, un total de 15 hombres armados interrumpieron en el Makumat Westgate Mall en Nairobi, Kenia, quienes dispararon a mansalva e indiscriminadamente. El ataque dejó un saldo de 72 muertos y 200 personas heridas. En febrero del 2015 se produjo un atentado yihadista en las instalaciones del semanario satírico Charlie Hebdo, el cual dejó un saldo de 12 personas muertas. Los 2 autores del atentado fueron abatidos por la policía. El 13 de noviembre del 2015 se registraron en París, Francia, una serie de atentados que dejaron un saldo de 137 fallecidos y cerca de 400 lesionados. Una marcha convocada a favor de la paz en la ciudad de Ankara derivó en el peor atentado terrorista de la historia moderna de ese país, con un saldo de al menos 95 muertos y 246 heridos. El 11 de enero del 2016, una serie de ataques terroristas perpetrados por el Estado Islámico de Irak se produjeron en Bagdad, en Muqtadiyab y en Sharaban. En los ataques, 132 personas terminaron muertas, entre ellas los 6 atacantes. En
En los últimos meses se han registrado diversos ataques terroristas en Turquía, siendo el del 13 de marzo del 2016 uno de los más sanguinarios, al haber dejado un saldo de 37 personas muertas y 122 heridas. Este ataque fue ejecutado utilizando un coche bomba. Bruselas, capital de Bélgica, se sumó el 22 de marzo del 2016 a la lista de las ciudades que han sido blanco de ataques terroristas. Los atentados contra el aeropuerto y el metro dejaron un saldo preliminar de más de 30 personas muertas y 130 heridas. Luego de tratar de reponerse sobre el atentado ocurrido 2 meses antes, Turquía volvió a sufrir un nuevo atentado terrorista, esta vez en el aeropuerto internacional de Estambul, dejando como saldo 41 personas fallecidas y 239 heridas. Un camión fue usado para atropellar a gente durante una celebración por el Día de la Bastilla en Niza, Francia, el jueves 14 de julio del 2016. El saldo fue de 86 personas muertas, incluido el atacante, y 303 heridas. El atacante fue un tunecino afiliado al Estado Islámico. Sin duda, los ataques terroristas contra la población no tienen perdón, y por más que se trate de justificar con alguna creencia o pensamiento radical, simplemente no tiene justificación. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas. No olvides compartir el video para que otros también se enteren. Te mando un fuerte abrazo. Saludos.